Limitaciones de biomasa como combustible. Dependiendo del tipo de biomasa, esta tendrá diferentes propiedades químicas que se comportan de manera desfavorable cuando se queman a distintas temperaturas. Las biomasas con alto contenido en álcalis y cloro provocan a menudo problemas con la formación de depósitos y la corrosión. El uso de aditivos ricos en silicio y aluminio, calcio y potasio, azufre o calcio, pueden ayudar a reducir estos problemas. Para probar las posibilidades de mejora en las plantas de generación de energía, se mezclan algunos de los nuevos combustibles de biomasa entre sí y también se mezclaron con diferentes aditivos para mitigar estos problemas. Pero vamos a hablar un poco más acerca de qué es un aditivo para la biomasa, cuáles son las características de ese aditivo. Un aditivo para solucionar los problemas de formación de depósitos y corrosión de calderas en suspensión, idealmente fijará todo el potasio en biomasas para minimizar la formación de depósitos fuertemente sinterizados. Esto quiere decir ceniza fusionada, que son difíciles de eliminar provocando problemas de operación e incluso paros no programados. Y también este aditivo va a liberar el cloro en forma de gas. Esto se hace para minimizar la corrosión. Sin embargo, la mezcla de un combustible problemático con un aditivo inerte o un combustible menos problemático también puede reducir los problemas relacionados con las cenizas por dilución de estos elementos problemáticos, que es lo que hablábamos en la clase pasada, como el potasio provoca que la temperatura de fusión sea menor en ciertos combustibles. La escoria en las calderas está causada por las cenizas fundidas y es uno de los principales inconvenientes de la utilización de combustibles de biomasa, especialmente cuando se utilizan combustibles de biomasa de desechos procedentes de la industria o de la producción agrícola. Los problemas son causados por el mayor contenido de cenizas de estos combustibles, pero también por las temperaturas de fusión de las cenizas, normalmente que son más bajas que la de los combustibles fósiles o la madera pura. Y aquí vemos en esta fotografía un ejemplo de cómo se empieza a formar esta escoria. Tiene este color naranja que es característico del potasio en el combustible. Quiere decir de que cuando nosotros observemos estas escorias de diferentes colores, pues básicamente el elemento predominante va a ser el que más se represente en la escoria. En este caso, que es, aparte del color negro, es un color naranja. Quiere decir de que es el potasio que tiene un alto contenido en este biocombustible. Actualmente existen soluciones para la combustión de biomasas con temperaturas de fusión de cenizas más bajas, como por ejemplo la paja de trigo, pero tienen que ser adaptadas específicamente a los métodos de alimentación de la caldera y también a una calidad específica del combustible. Sin embargo, la calidad del combustible varía mucho entre los distintos tipos de biomasas y residuos de biomasa, y también puede variar con la estación y especialmente durante la manipulación del combustible, que puede provocar la contaminación con tierra, lodos, suciedad u otros materiales de desecho. Aquí en esta fotografía pues vemos de que el tractor al estar haciendo la recolecta de sus cosechas también puede existir la posibilidad de que traiga piedras o de que la misma máquina le lleve una contaminación de tierra o un material extraño en el combustible. Los principales problemas técnicos relacionados con las cenizas que han encontrado los operadores de biomasa se han asociado con la formación de ceniza aglomerada, fundida o parcialmente fundida y depósitos de escoria a altas temperaturas en los hornos y las parrillas. Formación de depósitos de ceniza adheridas a las acumulaciones de materiales de ceniza a temperaturas más bajas en las superficies de las secciones convectivas de la caldera. El desgaste acelerado del metal en las paredes del horno y de la zona convectiva. La caldera debido a corrosión bajo los depósitos de ceniza y también debido a la erosión por impacto de partículas de ceniza o abrasión por cenizas de los componentes de la caldera y otros equipos. El efecto de las cenizas de biomasa en el rendimiento de los equipos de limpieza, de los humos de salida de la caldera y de los gases de combustión.
Podemos poner, por ejemplo, lo que es la casulla de arroz o la casulla de café, que es un combustible que tiene una buena potencia calorífica, pero su ceniza es muy agresiva. Entonces, si nosotros empezamos a quemar bastante casulla de arroz o bastante casulla de café en nuestra caldera, vamos a tener un desgaste acelerado del metal, ya que esta ceniza va a empezar a desgastar los tubos de las paredes de agua o también de las zonas convectivas de la caldera. Existen otros combustibles de que no son tan abrasivos, pero que su potencia calorífica no es muy buena, entonces producen mucha ceniza. Aquí en esta fotografía vemos una acumulación de las cenizas en este banco de tubos. Vemos aquí este tubo de que cruza hacia el fondo de la fotografía. Vamos a hablar más tarde sobre qué son estos limpiadores de hollín. Y lo que vemos aquí es de que vamos a tener una gran acumulación de ceniza y nosotros vamos a tener que utilizar con más frecuencia nuestros sopladores de hollín para hacer una limpieza mejor de nuestros bancos de tubos. Pero puede existir la posibilidad de que nosotros activemos tan seguido nuestros sopladores de hollín que más bien empecemos a desgastar los tubos que están arriba y abajo. Y también existe la otra posibilidad de que no los activemos tan seguido y de que empezamos a perder eficiencia en nuestra caldera. Los humos van a salir más calientes. Esto quiere decir de que hemos perdido eficiencia. Al tener humos más calientes perdemos eficiencia. Y también, pues, el peor de los casos es de que ya estas cenizas, cuando empiece a enfriarse, se empieza a fusionar y se empieza a crear una capa de escoria sobre los tubos. En el caso de los sistemas de gasificación y pirólisis de la biomasa, los problemas relacionados con la ceniza de biomasa que ha sido utilizada para combustión son en gran medida de cenizas similares a los de la combustión. Es decir, la acumulación de material de cenizas dentro del hogar y el equipo asociado y el efecto de las cenizas en la integridad del proceso de operación de estas plantas de generación. La gran cantidad de productos de biomasa existentes en el mercado, con diferentes calidades de combustión y precios de las materias primas, hacen que sea importante conocer la estructura de los costes de los diferentes productos. En los últimos años se ha reunido una gran cantidad considerable de datos sobre diferentes propiedades de los biocombustibles, incluidas las propiedades de combustión de la biomasa quemada como materia prima pura, sin aditivos, anti-escoria. Esta fotografía que vemos acá es del interior de un precipitador electrostático. Vemos de que cómo se ha formado pues esta pelota, esta gran bola de ceniza en medio de estas cortinas y que nuestro sistema de limpieza de este equipo no es posible de remover esta gran pelota. Y esto fue formado gracias al potasio que se encuentra en el biocombustible. En los peor casos se empieza a formar estas grandes acumulaciones de escoria, de ceniza, y esto nos causa de que la distribución del aire de nuestro horno no sea correcta y esto pues provoca de que la caldera se lleve a un paro no programado. Con lo que respecta a los aditivos antiescoria, vemos en esta fotografía esta bonita sinterización de ceniza con este atractivo color naranja. Esto es puro potasio del biocombustible llamado Kingrass. Vemos, esto es extremadamente duro. Se necesitan martillos, se necesita cualquier tipo de herramienta para poder destruir este tipo de escoria, ya que es sólido, totalmente sólido. Cuando se utilizan aditivos para contrarrestar este tipo de escoria, vemos en la fotografía a la derecha otras, pues, ¿cómo lo puedo llamar? Otras pelotas de otro color. Ya este es un color grisáceo. Y esto es causado porque en la caldera, al ver estos problemas de potasio, se empezó a utilizar magnesio. Y cuando la relación de aditivo-combustible no es la adecuada, no se tiene una ceniza totalmente suelta. Siempre se forman este tipo de escorias. Entonces, los encargados de hacer estas mezclas tienen que tener el conocimiento a través de un análisis profundo de cenizas de biocombustibles para así conocer cuál es la relación que deberán utilizar para agregar estos aditivos.
El conocimiento de las propiedades de los biocombustibles permiten elaborar mezclas de biomasa distintas para la elaboración de pellets de biocombustibles con un contenido variable de diferentes biomasas, así como de agentes, aglutinantes y aditivos de los combustibles. En los próximos años se tiene previsto un incremento en la demanda de pellets de biocombustibles, tanto de productos nacionales como productos importados. Por lo tanto, parece pertinente examinar la calidad del combustible de los pellets producidos para su uso en centrales eléctricas, especialmente en las calderas de lecho fluidizado. Aquí en esta fotografía vemos cómo hay diferentes tipos de tamaño de ceniza, de uno que es más pequeño y fino a algo más grande. Y lo que causa en las calderas de lecho fluidizado es de que se necesita de que toda esta ceniza sea lo suficientemente pequeña, bueno, debe de tener un tamaño adecuado para poder realizar toda la circulación entre el hogar y los ciclones, ya que cuando son cenizas muy grandes, como las que vemos aquí en la fotografía, se necesitan ser drenadas usando el dreno de fondo del lecho para poder extraer toda esta ceniza que se ha acumulado y así tener un control de la cama del material inerte que hace la fluidificación dentro de la caldera. Seguimos hablando sobre las limitaciones de biomasa como combustibles. Para garantizar un suministro suficiente de materia prima de biomasa es importante considerar el uso de combustibles neutros en dióxido de carbono para mezclarlos con la paja y la madera o como sustituto de la paja y la madera. Entre los combustibles neutros de CO2 se encuentran algunos cereales, los residuos de la producción de girasol, aceituna, café y otros residuos industriales. En el futuro, la producción de energía a partir de la biomasa requerirá un aumento en el consumo y producción de materia prima, por lo que es importante disponer de fuentes alternativas de suministro, esto es decir, cadenas de combustible más amplias. En el caso de que la materia prima normal se vuelva muy cara o imposible de obtener. Es lo que mencionábamos de que si tenemos una caldera que ha sido diseñada solamente con acerrín o con madera, va a llegar un punto en que la madera pues va a ser muy cara o en el peor caso la tala de árboles va a ser tan excesiva de que no va a ser posible conseguir permisos para obtener nuestro combustible. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Ya vimos en esta clase por qué no son tan populares en la mayoría de los países las calderas de biomasa, porque es una tecnología que a pesar de que tiene más de 100 años de estudio, es muy imprevisto y es muy complicado estudiar el comportamiento de la caldera con los combustibles de biomasa. También cómo cambia la calidad del biocombustible dependiendo de sus componentes químicos y cuál es la importancia de conocer los análisis profundos de ceniza, del contenido de nuestras biomasas. Lo dejamos hasta aquí y te espero en la siguiente clase.